Bienvenidos a este canal de filosofía. Vamos a hablar sobre ser libre. ¿La persona es libre o no es persona? No me refiero aquí a la inmunidad de coacción externa, a la libertad civil, sino a la libertad interior. La libertad es una realidad vivida y sentida de difícil explicación sin entender la participación del acto de ser humano en el ese divino, es decir, el ser divino. El triángulo libertad, verdad, amor se puede convertir o en un círculo en que uno explica el otro, o en una unidad poliforme, o en un rompecabezas en el que nada encaja, pues si se afirma uno de un modo incompleto, se excluye al otro o a todos. Eso es lo que ha ocurrido en diversas ocasiones. Sin verdad no hay libertad, sin libertad no hay amor, sin amor no se puede vivir en verdad, podemos decir en un adelanto de lo que desarrollaré. Por ello, una vez más nos tenemos que remontar al conocimiento de Dios lo más alto que nos sea posible. Dios es libre con libertad infinita y el hombre es libre con libertad real, no aparente, pero finita y participada de la divina. Von Balthasar recoge los testimonios de los primeros pensadores cristianos unánimes en la defensa de la libertad del hombre, aunque sean diversas sus explicaciones recogiendo la riqueza del pensamiento griego con la luz de la fe, siendo especialmente válido el testimonio de Ireneo, en el que destaca un gran misterio en la relación entre libertad infinita y la libertad finita. Dios lo hizo libre desde un principio al hombre, y así como le dio la vida, le dio también el dominio sobre sus actos, para que voluntariamente se adhiriera a la voluntad de Dios y no por coacción del mismo Dios, porque Dios no hace violencia, aunque su voluntad es siempre buena para el hombre y tiene por tanto un designio bueno para cada uno. Dios no coacciona la libertad del hombre porque la libertad finita debe experimentar su finitud y necesidad. Debe de algún modo medir todo el espacio de sus posibilidades para aprender por experiencia que solo puede encontrar su consumación siguiendo el consejo y la inspiración de Dios. Ireneo descubre, según von Balthasar, la libertad de Dios como generosidad y magnanimidad al dejarlo actuar no solo en su amor, sino acompañarlo hasta el punto de que sus yerros se suceden al amparo del amor divino. Carlos Cardona, como filósofo y como teólogo, da un paso más y justifica la libertad escribiendo: Dios obra por amor, pone el amor y quiere solo el amor, correspondencia, reciprocidad, amistad. Y de ese amor de amistad solo la libertad es capaz. Así el Deus Caritas Est del evangelista San Juan, Dios es amor, hay que añadir el hombre terminativa y perfectamente hombre es amor. Y si no es amor, no es hombre frustrado, autorreducido a cosa. Pero solo se es amor si se quiere en libertad. De ahí que el hombre por su operación sea causa sui, que es la definición aristotélica de libertad, aunque aún no bien precisada aún. Santo Tomás también recoge esta noción de causa sui, pero matizando que no en el sentido en que se aplica a Dios, sino en el sentido de que el hombre es causa de lo que será en el devenir del tiempo. Es dueño de su ser en el futuro y en la eternidad, diríamos hoy. Este es el núcleo que queremos investigar y conocer, la libertad de Dios y la libertad del hombre. Desde el punto de vista teórico se ve que el racionalismo y el materialismo se encuentran en graves dificultades para explicar la libertad o la niegan abiertamente. Schopenhauer afirmó que era un misterio en sentido distinto de lo que en el cristianismo se llama misterio, significando más bien que nada sabe o que es un problema irresuelto. También dice que es un concepto límite, como si todo no lo fuera, pero se refiere a que no se puede encerrar en un concepto. Por su parte, Nikolai Hartmann
escribió: el problema de la libertad es el más difícil de los problemas de la ética. Es ciertamente su exemplum crucis. Hegel, aunque señala en su primera época que la libertad es una aportación cristiana característica, acabará diciendo que es la ignorancia de la necesidad y no deja ninguna libertad a Dios en el proceso de autoconocimiento del absoluto que necesita el mundo para tener conciencia de sí. En los materialistas la negación de la libertad es más absoluta aún, pues ciertamente desconocen totalmente a Dios y le niegan. Un paradigma de esta actitud es la de un materialista total, B.F. Skinner, que se atreve a escribir algo contrario a la experiencia de todo hombre y a la organización social. Niego rotundamente que exista la libertad. Debo negarla, pues de lo contrario mi programa sería absolutamente absurdo. No puede existir una conciencia que se ocupa de algo que varía caprichosamente. Es posible que nunca podamos demostrar que el hombre no es libre. Es una suposición. Pero el éxito creciente de una ciencia de la conducta lo hace cada vez más plausible. Es curiosa la afirmación de que la libertad es un capricho. Si eso fuese, es lógico reaccionar en contra, pero ciertamente es algo más serio y digno. Estas actitudes son comprensibles después de la separación de la unidad del saber, al separar teología y filosofía primero, y reducir la metafísica a una filosofía que solo era una lógica mental. Este planteamiento llevará racionalismo. Además se desarrollará lo que se llamará ciencia experimental, que no es más que el estudio del accidente cantidad clásico muy rico, pero solo un accidente, y que más tarde tenderá a usurpar todo el conocimiento en una nueva reducción que quiere explicar toda la realidad con su método experimental, cosa evidentemente imposible y de gravísimas consecuencias, como estamos viviendo en los últimos tiempos. En esta rotura se va dando un desconocimiento, un olvido, y se intenta reducir toda la realidad a la parcela que se conoce y se desmenuza como si fuese un crucigrama, aunque al final sea solo un artificio. Tatiana Garicheva, después de su conversación, o de su conversión, mejor dicho, vive una intensa libertad interior a pesar de la opresión comunista, pero al visitar Occidente queda algo decepcionada por la superficialidad que le parece percibir. He llegado a Viena, ¿qué es lo que he sentido aquí? He vivido el sentimiento de libertad. Tampoco en Rusia era libre. La libertad es un don de Dios, es una obligación, no un derecho. Tuve la sensación de vivir en un mundo de formas, donde todo encontraba su expresión y un envoltorio elegante. El exceso de cosas hermosas que que nos pueden arrastrar si no si no estamos bien orientados al cielo. Aquí la tierra te puede tragar para siempre. Quizá no caló, no hizo mella la libertad que se da en el mundo occidental, pero seguro que en muchos ambientes la libertad se ha quedado en frivolidad o superficialidad. Hablemos un poco del contexto filosófico. No es raro entre los pensadores contemporáneos presentar un concepto problemático de la libertad. Y esto cuando no es negada abiertamente. No me quiero extender aquí sobre este punto. Baste con recordar que para Spinoza, como para los marxistas posteriormente, la libertad es tomar conciencia de la necesidad. En los voluntaristas, la libertad está mermada. El parecer de Schopenhauer respecto a ella es reductivo, sino negador de la misma. Sostiene que todo hombre depende de una voluntad única y ciega, de la que no podemos saber nada porque es arbitraria y al margen del conocimiento. Nietzsche tampoco admite la libertad, porque acepta el destino, el eterno retorno. Ser libre para él es aceptar que todo lo que sucede es necesario con la necesidad del eterno retorno.
Otros autores no niegan que podemos conocer la libertad. De hecho, nos sabemos libres, dicen, pero para ellos la libertad es un absurdo, un sinsentido. Es el caso de los existencialistas. Niegan, por tanto, el sentido de la libertad. Estamos condenados a ser libres, a realizar acciones que van fraguando nuestra esencia, porque de entrada existimos, pero no tenemos esencia alguna. La libertad es pues un peso, una condena. Pensar en ella permite angustia, o mejor dicho, produce angustia. Nuestra existencia, por tanto, es absurda. Desde la teología, el mayor ataque moderno a la libertad proviene de Lutero y el protestantismo, porque según él la libertad humana es enteramente corrupta y solo se dirige al mal. Queda pues instaurada una concepción negativa de la libertad, entendida solo como liberación de fuerzas o condicionamientos opresores. Desde la teología contemporánea, el descrédito de la libertad lo protagoniza la llamada teología de la liberación, porque no entiende la libertad en sentido positivo, como libertad para, sino en sentido negativo, como libertad de. La pérdida de sentido positivo en la concepción de la libertad humana en estos movimientos teológicos es llamativa. La libertad mirada desde el cuerpo. La ciencia experimental también se hace pasar por filosofía y quiere explicar la libertad y la voluntad como algo del cerebro y de las glándulas Gudín. Las tendencias conductistas niegan la voluntad. Todo el mundo volitivo sería consecuencia de leyes estímulo-respuesta. Y en el mundo de la neurología actual existen corrientes que niegan la existencia de una voluntad libre e independiente de mecanismos neurológicos predeterminados. Sin embargo, los que basándose en mecanismos neurológicos hacen un paso del plano de la ciencia al plano de la filosofía, corren un alto riesgo de confundirse. La existencia de la voluntad no es una experiencia meramente neurológica, sino filosóficamente real. La parte inconsciente de la actuación humana es un tema que despierta gran interés en neurología, psiquiatría y en general en todas las ciencias de la conducta. Por un lado, el cerebro inicia el movimiento antes de percibir que quiere hacerlo. Ese mecanismo apunta hacia la existencia de la voluntad como realidad independiente del conocimiento y por tanto inconsciente. Por otro lado, es verdad que se conoce que el movimiento puede ser iniciado por estímulos no percibidos. Esta es la base de los mensajes subliminales y la publicidad. La libertad mirada desde el cuerpo. La ciencia experimental también se hace pasar por filosofía y quiere explicar la libertad y la voluntad como algo del cerebro y de las glándulas interiores, pero se encuentra con problemas irresolubles, como atestigua la doctora María Gudín. Las tendencias conductistas niegan la voluntad. Todo el mundo volitivo sería consecuencia de leyes estímulo-respuesta. Y en el mundo de la neurología actual existen corrientes que niegan la existencia de una voluntad libre e independiente de mecanismos neurológicos predeterminados. Sin embargo, los que basándose en mecanismos neurológicos hacen un paso del plano de la ciencia al plano de la filosofía, corren un alto riesgo de confundirse. La existencia de la voluntad no es una experiencia meramente neurológica, sino filosófica y real. La parte inconsciente de la actuación humana es un tema que despierta gran interés en neurología, psiquiatría y en general en todas las ciencias de la conducta. Por un lado, el cerebro inicia el movimiento antes de percibir que quiere hacerlo. Ese mecanismo apunta hacia la existencia de la voluntad como realidad independiente del conocimiento y por tanto inconsciente. Por otro lado, es verdad que se conoce que el movimiento puede ser iniciado por estímulos no percibidos. Esta es la base de los mensajes subliminales y la publicidad. Por sí mismo, un estímulo pequeño puede ser fácilmente reconocido, pero enmascarado por un estímulo más grande no se percibe. Aquí es nuestro punto de mira, el estímulo íntimo. Ahora bien, aunque el movimiento voluntario puede ser externamente alterado,
sin que el sujeto que se mueve note la influencia externa. No es la causa de la libertad ni puede explicar todos los actos voluntarios. Los experimentos con estimulación magnética transcortical explican que el cuerpo interviene en las decisiones voluntarias y libres, pero no es el núcleo de la libertad, sino su instrumento. María Gudín dice: al realizar mi tesis doctoral con estimulación magnética transcraneal, comprobé lo descrito previamente por otros autores, que si el individuo al que se le aplicaba el estímulo pretendía mover el miembro que se estimulaba, la cantidad de campo magnético era menor. Es decir, si voluntariamente se pretende el movimiento, hay algo que podríamos llamar intracerebral, que facilita la respuesta motora. De modo inverso, si se indica a un individuo que mueva un miembro mientras se aplica el estímulo magnético a uno de los lados de la corteza cerebral, el sujeto tendrá que o tenderá a mover el lado donde se descargó el estímulo, porque allí la respuesta es más fácil de ejecutar. Pero todos estos experimentos no implican que el movimiento sea una respuesta condicionada. Lo que realmente se deduce es que aunque no conocemos el fundamento último de la función volicional, sí sabemos que existen mecanismos intracorticales que favorecen o disminuyen la posibilidad de una determinada respuesta. La respuesta voluntaria no es una respuesta determinada y fija, sino condicionada por una serie de factores. Afirmar que toda la respuesta voluntaria humana se debe a dinamismos interiores intracerebrales es una aseveración muy arriesgada y carece de fundamentación neurológica. La voluntad existe y eso es una experiencia común. Yo solo conozco si quiero conocer, posiblemente confirmada por múltiples mecanismos neuronales que desconocemos y que no tienen un fundamento totalmente biológico. Al igual que la inteligencia o los mecanismos de conciencia, es difícil la localización intracerebral de la voluntad. Posiblemente la base neurológica de la voluntad se halla en diferentes circuitos neuronales que se activan a la vez, originando la respuesta voluntaria. Cuanto mayor sea la dimensión de globalidad de la respuesta, es decir, cuanto menos automática sea esta, puede afirmarse que es más voluntaria y más propiamente humana. Es decir, que ocurre como con el pensar y con el ver y el oír, etc. Estudiar el componente cerebral u orgánico es muy importante y se puede llegar muy a fondo, pero de ahí deducir que se mueve la materia por sí misma no es cierto, ni se puede demostrar sencillamente porque es un acto espiritual que mueve el cuerpo de modos que no conocemos todavía. Una vez más, la ciencia experimental encuentra un límite para explicar la realidad humana desde lo material que no puede superar sin otro método de pensar como es el filosófico o con la ayuda de la fe. Ciertamente influye el cerebro y con todo el cuerpo y el ambiente y la educación y la cultura y todo el mundo sensible en la actuación libre, pero una cosa es influir o necesitar y otra que la libertad sea algo material, es decir, no exista, sino que es algo más interior, es espiritual. Esto quiere decir, el hombre sí es libre,